Ok, la clase de hoy trata sobre diagonalización, bueno, criterios de diagonalización, básicamente. Vamos a hablar también del polinomio minimal. ¿Ok? Esta clase es un poco densa, así que voy a tratar de hacerla con calma. ¿Ok? Primero, comencemos por algo sencillo. Si tienes un espacio vectorial y tienes una cierta cantidad de subespacios, ¿ok? Vamos a decir que estos subespacios están en suma directa, porque hasta ahora solo hemos visto dos, ¿no? Dos subespacios, ¿no? Dos subespacios, ¿no? En suma directa. Esto es para R subespacios en suma directa. Están en suma directa, sí, para cada elemento, ¿no? De la suma, W, ¿no? Existen únicos W sub I en S sub I. O sea, básicamente me está diciendo esto, ¿no? Si tú tienes una cierta cantidad de subespacios en un espacio vectorial, la única forma para que ellos estén en suma directa, pues es que, bueno, primero tomas el espacio generado por la suma de ellos, ¿no? La suma, ese sería el subespacio suma, y luego vas a pedir que cualquier elemento que esté aquí en W se escriba de manera única, ¿no? Creo que eso sí lo habíamos mencionado antes, ¿no? Estos W sub I son únicos. Eso es lo que me está diciendo la definición, ¿no? ¿Ok? O sea, se dice que están en suma directa si la suma, ¿no? La suma es un espacio vectorial, pero además cualquier elemento se escribe como una suma una suma única, ¿no? Con sumandos únicos. Eso es lo que me dice. Y esa suma es, bueno, se denota por esto. Estas dos cosas, ¿no? Suma directa hasta aquí, o una suma global, una suma más grande, ¿no? De 1 hasta R de S sub I. Bueno, veamos lo siguiente. Aquí es equivalente, ¿no? Porque aquí ya estoy seguro que están pensando en lo siguiente. Esta suma es equivalente aquí. Lo que estamos pensando es que cualquier elemento, ¿no? Cualquier subespacio, intersección con el resto de subespacios tenga intersección trivial. Y eso es básicamente lo que va a suceder. O sea, esta es la definición. Esto es suma directa de los subespacios de 1 hasta R. Pero lo que vamos a mostrar ahora es que esta definición es equivalente a lo que estamos pensando, ¿no? Que se cumplía para dos subespacios, la suma de dos. Es decir, que S sub J intersecado con la suma, ¿no? Vamos a ponerle aquí S sub J hasta S sub R. Y le vamos a poner aquí como un sombrero a S sub J para indicar que lo estamos sacando, ¿no? O sea, este elemento ha sido sacado de la suma. Si sacamos ese elemento, esta intersección debe ser el vacío. Perdón, debe ser el subespacio trivial, el cero, nada más. O sea que básicamente lo que está sucediendo es que los subespacios solamente se intersectan en el origen, ¿no? Básicamente está sucediendo esto. S sub 1, S sub 2, está S sub R. Esa sería la idea gráfica, ¿no? Estamos en un espacio vectorial y bueno, estoy pensando en los subespacios como si fueran rectas, ¿no? Pero todas esas rectas, todos estos subespacios solo se intersecan en el origen, ¿ok? Eso es básicamente lo que me dice el teorema, que son equivalentes. La demostración es sencilla, no es complicada. La vamos a ver aquí. Ya que estas dos cosas son equivalentes. Uno implica dos. Ujú. Para probar uno implica dos, lo único que tengo que demostrar es que esto intersecta a esto de manera trivial. Entonces lo que hacemos es suponer que existe un elemento en ambos conjuntos, ¿no? X que pertenece a la intersección, ¿no? Vamos a probar que ese X vale cero. Como X pertenece a la intersección, entonces sabes que X pertenece a X sub S, ¿no?
S sub J, perdón. X pertenece a S sub J. ¿De acuerdo? Entonces, puedes escribir ese X, este X, lo puedes escribir como 0 más 0 más 0, y este X está en la posición Jésimo. ¿Ok? Ese X está en la posición Jésimo. Pero como X también está en la otra suma, ¿no? En la otra suma, entonces también se debe escribir como suma de esos elementos, ¿no? O sea, básicamente me está diciendo esto, la ida. ¿Ok? W es la suma, ¿no? Y quiero demostrar que S sub J intersecado con la suma, sacando este término, este subespacio, le da el vector nulo. Entonces lo que dice es, si X pertenece a esa intersección, lo que va a suceder es, por un lado, lo que les decía, como X está en S sub J, entonces X lo puedo escribir como 0 más 0 más 0. Bueno, el cero está en todos los subespacios, ¿no? Entonces sería 0 más 0 más 0 más X más 0 más 0. Y por otro lado, el mismo X se encuentra en este subespacio. Entonces aquí vamos a poner X, el mismo X está en esta suma, sacando X S sub J, ¿no? Eso quiere decir que X se debe escribir así, como, bueno, S sub 1, S sub 2 más, en la posición J no hay elemento porque ese subespacio no está, más S sub J más 1, ¿no? Más, y así, hasta S sub R. Entonces aquí hay que marcar esta posición, ¿no? Como está en S sub J, en ese elemento es X. Por otro lado, como X no pertenece, ¿no?, a esa suma incluyendo S sub J, esa posición debe ser 0. Y ahora planteas lo siguiente. Es un razonamiento lógico, nada más, ¿no? Como X está en W, o sea, X está en S sub J, ¿no? Y S sub J está contenido en W. Eso quiere decir que esta escritura de X como suma debe ser única. Entonces, estas escrituras son únicas. ¿Mm? Entonces, X se escribe existen únicos, ¿no? Entonces, X pertenece a la suma. Entonces, X se escribe de una única manera, ¿no? Se escribe de una única forma. A ver, escribe de manera única como suma de elementos en S sub J. Eso quiere decir que este elemento que está aquí, que está en la primera posición, debería ser igual a S sub 1. Este elemento que está aquí debería ser igual a S sub 2. Y así, este elemento debería ser este otro. Este elemento debe ser igual a este otro. Y X debe ser igual a 0. Entonces, S sub 1 debe ser 0. S sub 2 debe ser 0. S sub 3 debe ser 0. SJ menos 1 debe ser 0. X debe ser igual a 0. SJ más 1 debe ser igual a 0, ¿no? Y así. Entonces esto se cumple por la unicidad, ¿no? Tiene una única forma de escribirse, como suma de elementos de ese subj. Eso demuestra que X debe ser 0. Es decir, la intersección, cualquier elemento de la intersección es solamente el 0. ¿Ok?
Eso es lo que me dice la primera parte de la demostración. Luego, si quiero probar el regreso, es mucho más sencillo, me parece. Vamos a ver. Porque dice, bueno, ahora quiero probar que si W es la suma, no es una suma directa, es simplemente una suma. Si W es la suma, entonces, con esta propiedad claramente, ¿no? Con esta propiedad. Entonces, W está escrito como suma directa, pero bajo la definición que acabamos de dar, ¿no? La definición que está aquí arriba. O sea que cada elemento de W tiene una escritura única como suma de esos elementos. Entonces lo que dice es, bueno, consideremos que existen, ¿no? S sub 1 hasta S sub R, de tal manera que este elemento W se escriba como esta suma. Eso es lo que me dice. Si W se ha escrito esa suma, un elemento W. Entonces, supongamos que existan dos formas de escribir al mismo vector. Dos formas. Si se escribe de dos formas, entonces lo que puedo hacer es restar una de la otra, ¿no? Eliges alguna posición y pasas a restar el resto. Entonces ahí tienes que ver qué sucede. Vamos a ver que se reduce a lo que acabamos de encontrar aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo también. Sé que está en el PDF este, pero vamos a hacer una demostración nosotros. Ya te dice, el regreso, lo único que vas a suponer es que W es la suma de subespacios y además S sub J intersectado con el resto de la suma es el neutro, ¿no? Para todo J, ¿no? Desde 1 hasta R. O sea, con esto quiero probar que la escritura es única. Entonces, lo que dice la demostración es lo siguiente. Sea W en W y supongamos que existen, ¿no? S sub J y S sub J' que pertenecen a S sub J. Para todo J, ¿no? Para J desde 1 hasta R. Existen, ¿no? Un par de elementos en el mismo subespacio de tal manera de que W se escriba como suma de los S sub J y también se escriba, bueno, como la suma de los otros. Es decir, aquí estamos suponiendo que la escritura no es única, ¿no? La escritura de W como suma de elementos no es única. La forma de escribir W, la forma de escribir, ¿no? O W puede ser expresado de dos formas diferentes. ¿Ok? De dos formas diferentes como suma de elementos. ¿Ok? Ya, yo quiero probar que esto no puede ser así, que S sub J debe ser igual a S sub J' en el mismo subespacio. Quiero demostrar eso a partir de esta propiedad que me están dando, ¿no? Esta propiedad me debe ayudar. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. Bueno, fijemos un índice. Sea I sub 0 un elemento de 1, 2 hasta R. Cualquiera, ¿no? Fijas cualquiera. Pero lo eliges aquí y también lo fijas aquí, ¿no? O sea, voy a escribirlo, ¿ya? Es decir, aquí tienes W, ¿no? W está por aquí. Y por este lado se escribe así, S1' más S2' más S sub I sub 0' más S sub R. Y por este otro lado se escribe así, S1, S2 más S sub R, perdón, S sub I sub 0 más algunas cosas más S sub R.
Entonces yo te digo que elijas uno, ¿no? Elige un índice, cualquiera, fijas alguna posición. Una vez que fijas la posición, lo separas de todas las sumas y todas las sumas las juntas, pues, ¿no? O sea, lo que digo es, bueno, este lo paso por el otro lado y me va a quedar aquí S sub I sub 0 menos S sub I sub 0 prima. Y del otro lado me van a aparecer las diferencias, ¿no? Claro, se va a aparecer S sub 1 prima menos S sub 1. S sub 2 menos esto. S sub 1 prima menos S sub 1. Más S sub 2 prima menos S sub 2. Más así, más S sub R prima menos S sub R. Ahora, si te das cuenta de esto, esta posición se fue, ¿no? Se fue para el lado izquierdo. O sea que en esta suma no aparece esa posición. Esa posición ya se pasó a este lado. Entonces aquí quiero que observes que este extremo, este vector, menos S sub I sub 0, pertenece a S sub J. Mientras que toda esta suma, como ya no está el término, el elemento, ¿no? El vector que pertenece a S sub J, toda esta suma pertenece a S1 más S2 más SJ, pero hemos sacado SJ de esa suma. Entonces lo que tenemos ahora es que este vector, vamos a llamarle U, este vector U, pertenece tanto a SJ como a la intersección, ¿no? Bueno, como a la suma de estos subespacios, sin considerar S sub J. Y eso por hipótesis, sabemos que eso es cero, ¿no? Es trivial. Y esto por hipótesis es cero. Eso garantiza entonces que U vale cero. Pero si U vale cero, eso significa que esto vale cero. Y eso lo acabo de demostrar para cualquier I sub cero, ¿no? No importa cuál elija. Una vez que tú fijas uno, lo pasas al otro lado, todo lo pasas al otro lado, y vas a poder demostrar que esa diferencia vale cero, sin importar quién sea I sub cero. Entonces esto lo acabamos de demostrar para todo I sub cero, que pertenece uno, 2 hasta R. Por lo tanto, lo que acabo de demostrar es que si supongo que existen dos formas diferentes de escribirlo, al final terminan siendo la misma. Por lo tanto, W se escribe de manera única como suma de elementos de S sub 1 más S sub 2 más S sub R. Lo cual prueba que W es suma directa, ¿no? O sea, justificar esto es equivalente a decir que W no es solo la suma, sino que es la suma directa de esos subespacios. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Está clara mi demostración? ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, esa es la primera página, ¿no? Esa primera proposición. Ahora, la pregunta que se pueden hacer, profesor, ¿y por qué está haciendo esto de suma directa, no? ¿Por qué es tan importante? Vamos a ver aquí. Me gustaría argumentar aquí algo. Lo que pasa es que, como hemos visto en la clase pasada del polinomio característico, cuando tú tienes una matriz, ¿ok? En la clase pasada mencioné que esta matriz es diagonalizable
¿no? Si existe otra matriz C que es invertible, matriz invertible, de tal manera de que A multiplicado por C menos uno por C, o en su defecto C menos uno A por C, como quieras verlo, ¿ok? Si esta matriz es diagonal, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es asociarla a sus autovalores, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, bueno, ya, puede que no sea diagonalizable, ¿ok? Puede que no sea diagonalizable, o sea, una matriz diagonal, pero a lo mejor puedo escribirla como diagonal por bloques, ¿no? Una cosa así. X ceros. Esa es la pregunta. Bueno, ya. Si no puedo volverla diagonal completamente, a lo mejor puedo volverla diagonal por bloques. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo puedo pasar una matriz a una matriz diagonal por bloques? Ya, eso es en la unidad que estamos comenzando. Comenzamos la clase pasada con el polinomio característico. ¿Ya? Una vez que uno calcula los autovalores, a cada autovalor le voy a asignar un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, si tú entiendes esta matriz diagonal por bloques como si fuera la matriz de una transformación lineal, entonces cada bloque, cada bloque que está aquí, tiene asociada, recuerdas, hay una base, ¿no? Para la cual la matriz se escribe de esta manera. Entonces significa que aquí hay este bloque tiene asociado un subespacio vectorial. Si esta es una transformación lineal que va de V hacia V, entonces cada uno de estos bloques me está dando un subespacio S sub 1, por ejemplo, ¿no? Este me da otro subespacio. No tiene asociado, ¿no? No es que me dé un subespacio, tiene asociado un subespacio. Este me da un subespacio S sub 2 y así. Puedes ir sacando más subespacios. Uy, yo qué sé, S sub R, ¿no? Si tienes R bloques. Entonces, cada bloque tiene asociado un subespacio. Entonces, lo que va a suceder es que esos subespacios están en suma directa. Y esa suma directa me tiene que dar todo el espacio. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder si la matriz se descompone de manera diagonal por bloques. Ya. Otro cantar es cómo encontrar estos subespacios a partir del polinomio característico, ¿no? Ese es otro cantar. Vamos a verlo también. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos está asociado a un autovalor. Autovalores. Autovalores de la matriz A. ¿Ok? Y estos subespacios que están en suma directa los vamos a llamar autoespacios. Entonces, viendo esta analogía, tú te puedes preguntar, bueno, ¿cuándo una matriz será diagonalizable? Bueno, será diagonalizable si estos subespacios, ¿cómo deben ser? ¿Qué dimensión deberían tener? Deberían tener dimensión 1, ¿no? Para que ese bloque sea un número nada más, ¿no? Un número. Bueno, si ese bloque, si ese subespacio tiene dimensión mayor que 1, entonces voy a contener un bloque. Un bloque. Voy a extender la matriz A, la voy a poder escribir como bloques. ¿Ok? Entonces algo que era, digamos, encontrar una matriz, ¿no? Invertible que cumple esta condición es un poco, es muy concreto, ¿no? Muy concreto, digamos, ¿no? Encuentra una matriz con esta cosa, ya. Pero lo que está, digamos, lo que sucede sobre el espacio vectorial subyacente, ¿no? Esas palabras subyacente. Lo que está detrás de esta matriz es una transformación lineal, ¿no? Y detrás de esta transformación lineal hay un espacio vectorial. Entonces, estos bloques son subespacios, ¿no? Eso es todo lo que está detrás, ¿no? La parte más abstracta. La parte más concreta es hallar la matriz invertible. Y eso es encontrar un cambio de base en el espacio vectorial, ¿no?
¿Ok? Otra vez, esta matriz invertible, si la matriz A está asociada a una base, ¿no? A una transformación, una transformación lineal con respecto a una base, esta matriz C invertible es básicamente cambiar esa base sobre la cual puedo ver la transformación lineal como esa matriz A. Entonces ahora estoy buscando otra base B1, en base a esta suma directa, para la cual la matriz de la transformación T se puede ver de esta manera, ¿no? Diagonal. Eso significa esta matriz C, la matriz de cambio de base de B hacia B1. ¿Ok? Eso está detrás, ¿no? Pero quiero que vean todo esto desde arriba, no desde abajo, ¿no? Desde arriba. Para que vean por qué estamos hablando de esta suma directa de subespacios. Ujú. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Me interesa más bien que tengan la idea de qué está sucediendo desde arriba, ¿no? No lo vean desde el piso, sino que lo vean desde arriba. Es una idea un poquito más general de hallar la inversa, simplemente. ¿Ok? Entonces continuemos. A ver. Ahora, esta proposición es equivalente a la proposición anterior, solo que ahora nos hablan en términos de bases, ¿no? Me dicen, bueno, si yo tengo un espacio vectorial y tengo subespacios vectoriales, ¿ok? Y tomo una base dentro de cada uno de estos subespacios, ¿no? Porque eso es lo que me dice, tomo una base dentro de cada uno de esos subespacios, ¿ok? Entonces, si W es una suma directa de S sub 1 hasta S sub R, entonces para obtener una base del espacio completo, necesito solamente una base de cada uno de los subespacios, que es básicamente lo que les había comentado aquí también. Para conseguir una base de este espacio vectorial, va a ser suficiente considerar una base en este subespacio, otra base aquí y otra base aquí. ¿Ok? Eso es lo que me dice esta proposición. No la voy a demostrar porque es demasiado evidente. ¿Ok? Demasiado evidente esta proposición, así que la demostración la podemos dejar como un ejercicio. Demostración, ejercicio. ¿Ok? La idea, como les digo, de esta proposición es emplearla. Si quiero una base de la suma directa, necesito una base de cada sumando directo de la suma, ¿no? Cada sumando. Una base de cada subespacio que está en la suma. ¿Ok? Por ejemplo, aquí mi gráfico, que es al costado, donde aparecen tres rectas en R3, ¿no? Si las tres rectas suman R3, para conseguir una base de R3, ¿qué necesito? ¿No? Aquí, si ustedes suponen que R3 es la suma de L1, suma directa con L2, suma directa con L3, entonces para obtener una base de R3, lo que necesito es una base de cada uno de esos subespacios de dimensión 1. Necesito el vector dirección de L1, el vector dirección de L2 y el vector dirección de L3. Con eso ya tendré una base de R3, ¿no? Una base en cada subespacio. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ahora pasemos al espacio de autovectores y diagonalización, ¿no? Ahora vamos a hacer el match con lo anterior. ¿Mm? Entonces ahora pensemos que tenemos un autovalor de una matriz A, un autovalor. Entonces queremos asociarle a este autovalor un autoespacio, ¿no? O como queramos llamarle. En algunos libros le llaman autoespacio. O el espacio vectorial asociado al autovalor lambda, ¿no? Sí, así lo llaman. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cada elemento lambda, aquí quiero que tenga un poquito de espacio, aquí arriba, quiero comentar esto aquí. O sea, tú tienes la matriz A. Puedes hallarle el polinomio característico
y lo que haces es encontrar es los autovalores. Entonces encuentras uno, al menos uno. Entonces, por definición, un autovalor es aquel que cumple esto, ¿no? ¿No? Lambda es un autovalor si existe un vector de tal manera que se cumple esto, ¿no? Un vector no nulo. ¿Ok? Entonces, lo que vimos es que si existe uno, existen infinitos en realidad, ¿no? Si existe uno, multiplico cualquier vector paralelo a este o cualquier múltiplo escalar de v, también es un autovalor, un autovector. ¿Ok? Ahora, mi duda es cuántos autovectores existen. Yo sé que si elijo uno, si existe uno, existen infinitos, pero no sé si este espacio tiene dimensión uno. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es definir el espacio vectorial asociado a lambda como el conjunto de todos los vectores del espacio vectorial, tales que a sub v es igual a lambda por v. O sea que en realidad es el espacio de autovectores. Bueno, unión al cero, ¿no? Unión al cero. Es el espacio de autovectores. Es el espacio de autovectores. ¿Ok? El espacio de autovectores. Y nosotros lo vamos a llamar autoespacio. Autoespacio de lambda. O espacio generado por lambda, ¿no? Que básicamente es el conjunto solución, ¿no? De un sistema de ecuaciones. Esto de aquí lo pasas a restar y ya esto lo has calculado el ciclo pasado también, ¿no? De hecho, este ciclo también. Esta matriz multiplicada por v igual a cero. Entonces, lo puedes entender como el núcleo de una transformación lineal, el núcleo de una matriz o las soluciones de un sistema homogéneo, ¿no? Ese es el conjunto solución del sistema homogéneo. A menos lambda veces la identidad por x igual a cero, ¿no? O podrías verlo como el núcleo también de la transformación, ¿no? Kernel de A menos lambda veces I. También lo puedes ver de esa manera. O algunos lo notan también. Bueno, en lugar de kernel le ponen núcleo, ¿no? Núcleo de A menos lambda I. ¿Ok? Puedes verlo de esa manera. Hay diferentes maneras de ver este espacio vectorial, ese subespacio. Núcleo, kernel, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces ese va a ser el autoespacio asociado a lambda. ¿Ok? Ya está. Ahora lo que vamos a probar es que si tú tienes dos autovalores distintos, sus autoespacios son distintos también, ¿no? Si tú tienes dos autovalores distintos, sus autoespacios solo se intersectan en el cero. Eso es lo que vamos a probar ahora. Aquí lo voy a escribir. Bueno, ya no tengo espacio. Esa es la demostración de que está aquí. O sea, una vez que tú hayas toda la vamos a escribir en una nueva página esto. Esto es importante. Tal vez hacemos la demostración aquí. Pues lo que me quieren decir aquí es, bueno, tú tienes la matriz A. Y entonces hayas todos los autovalores. Y supongamos que estos son todos los autovalores diferentes. Autovalores diferentes de A. Entonces, cada uno de ellos tiene un autoespacio, ¿no? Autoespacio.
¿Alguna consulta? ¿Sí? Jorge, Jorge Cienfuegos, ¿alguna consulta? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, parece que no. Ok. Entonces lo que me dice la proposición es que esos subespacios están en suma directa. O sea que la única intersección o el único elemento que tienen en común estos subespacios, ¿no? Es el cero. Entonces, ¿qué debo hacer para demostrar que están en suma directa? Bueno, la primera, no la primera, la segunda proposición, la primera proposición me dijo que si quiero demostrar que están en suma directa, debería demostrar que cualquiera de ellos intersectado con el resto solo tienen en común el cero, ¿no? Cualquiera de ellos, intersección con el resto, la suma del resto, la intersección es trivial. Vamos a ver que eso es lo que estamos demostrando aquí arriba. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Bueno, básicamente lo va a hacer por inducción. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Entonces, para R igual a 2, vamos a demostrarlo. Si solamente tengo dos autovalores diferentes, entonces vamos a demostrar que los autoespacios, bueno, solo voy a tener dos autoespacios y esos se intersectan solamente en el cero. Si R vale 0, perdón, si R vale 2, entonces tendría dos autovalores diferentes. Para fijar ideas, ¿no? Entonces, si V pertenece a la intersección, entonces por un lado, como está en E lambda 1, eso significa, por definición, que A de V es lambda 1 por V, ¿no? Y si V está en E lambda 2, eso significa, por definición, que A de V es lambda 2 por V. Entonces, a partir de estas dos cosas tenemos lo siguiente, ¿no? Así, lambda 1V tiene que ser igual a lambda 2V. Está claro, ¿no? Porque ambos son iguales a V. ¿Ok? Entonces paso a restar. Ese es el vector nulo. Entonces, un escalar multiplicado por un solo vector me da el vector nulo. Sí, solamente sí. Lambda 1 menos lambda 2 es 0. Pero no puede ser, ¿no? Porque esos dos autovalores son diferentes. Ajá. Entonces mejor lo digo así directamente. Esto es diferente de 0. Entonces lo puedo pasar a dividir, ¿no? Lo paso a dividir al otro vector. Entonces queda que el vector v es el vector 0. Es decir, cualquier punto que pertenece a esta intersección es automáticamente el vector nulo. ¿Ok? Eso si solamente tuviera dos. Esto es solo para fijar ideas, ¿no? Y aplicar la inducción. Ahora lo que me dice es, supongamos que es válido para R y vamos a demostrar que se cumple para R más 1. Esto sería como la etapa base. Esto en inducción se llama etapa base. La hipótesis inductiva es que se cumple para R, ¿no? Para R. Supongamos que la propiedad, ¿no? O el teorema, el resultado, es válido para R. ¿Ok? Es decir, que si lambda 1, lambda 2 hasta lambda R son diferentes, entonces el lambda 1
hasta E lambda R están en suma directa. Entonces, ¿cuál es la tesis inductiva? Esta es la hipótesis inductiva. La tesis inductiva es demostrar, ¿no? Y debemos demostrar que la propiedad, ¿no? El resultado es válido para R más 1. Entonces, veamos qué tengo que hacer. Si debo demostrar que el resultado es válido para R más 1, entonces tengo R más 1 autovalores diferentes. No necesariamente son los mismos de arriba, ¿eh? Son otros. Vamos a llamarle alfa 1, alfa 2, alfa R más 1. Autovalores diferentes. ¿Ok? Ya está. Entonces, no sé si la suma de o sea, si sus autoespacios están en suma directa. Entonces, sea lo siguiente, ¿no? Sea W que pertenece a... A ver, ¿qué tratan de demostrar aquí? ¿Cómo lo hacen? No quiero hacer otra demostración. Ujú, ya. Ya. Sea W, fijemos si. Sea I sub 0 un elemento que está entre 1, 2, hasta R más 1. ¿Ok? Y sea U, V o W, ¿no? Lo que tú quieras. Sea I sub 0 y U un elemento que pertenece a E alfa 1 intersectado con la suma de E alfa 1 más E alfa I sub 0 más alfa R más 1. ¿Ok? Y recuerda que aquí le tenemos que quitar este espacio vectorial, ¿no? Este espacio se va. Solo que lo estoy escribiendo para mencionarle que este espacio se va, ¿no? O sea, en la suma, este subespacio no está. Por eso le pongo ese sombrero arriba. Entonces, lo que debo demostrar es que este U vale 0, ¿no? Si demuestro que este U vale 0, cualquier elemento de esta intersección vale 0. Ajá. Entonces, U pertenece a E alfa 1. Ujú. E alfa 1. Entonces, lo que puedo decir es lo siguiente, ¿no? A ver, que A de U es alfa 1 por U. ¿Ya? Y si U pertenece a esa suma, ahora aquí mi pregunta es la siguiente. Esta suma que está aquí, sé que este es un poquito denso, ¿ah? Pero esta suma, ¿cuántos subespacios intervienen en esa suma? Aquí tenemos R subespacios, ¿no? Aquí tenemos R subespacios. R subespacios asociados a R autovalores diferentes. R autovalores diferentes. Eso quiere decir que esta suma, uy, mi letra está saliendo chueca. Eso quiere decir que esta suma está en suma directa, ¿no? Es decir, la suma es directa. ¿Ok? La suma es directa. Ujú. Entonces vamos a tener lo siguiente. Que U se escribe como, bueno, aquí creo que voy a escribir aquí ujú, V1, ¿no?
Sub 1 no. W1 más W y sub 0. Recuerda, este vector no está. Lo voy a sacar. No, mejor no lo dejo ahí. Y sub 0 menos 1 más W y sub 0 más 1 más WR más 1. Donde estos vectores son únicos, ¿no? Son únicos. Y por el lado izquierdo, ¿qué puedo hacer? Este U lo puedo escribir como, bueno, o todo lo multiplico por, ¿qué puedo hacer aquí? Mm, 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 mm. Aquí estoy pensando, a ver, vamos a ver qué hace en la demostración que está acá arriba. O sea, hasta aquí estamos. Ah, lo multiplico, ¿no? Lo multiplico. Ujú. A ver, déjenme ver. Mm. Hay algo aquí que no me convence. A ver, espera un momentito. Allá. Ok. No, está bien mi procedimiento, está bien. Estaba recordando mal alguna cosa. Claro, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Porque no puedo conectar esto aún con lo que está arriba, ¿no? Entonces lo que hacemos es aplicarle la matriz A. Le aplico A. Aplicamos a ambos lados, ¿no? Entonces me queda AU, A de W1 más bla, 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 A de WI sub 0 menos 1 más A de WI sub 0 más 1 más A de WR más 1. ¿Ya? Pero recuerda que este elemento está en sub alfa 1. O sea que es un autovector de alfa 1. Entonces este elemento en realidad es lambda 1 perdón, alfa 1 por W1 más, y así, ¿no? Cada elemento es un autovector. Este es un autovector de A. Este también es un autovector. Entonces me quedaría aquí alfa y sub 0 menos 1 de W y sub 0 menos 1 más alfa y sub 0 más 1 de W y sub 0 más 1. Es más difícil escribirlo que mencionarlo, ¿no? Eso sería alfa R de W, perdón, alfa R más 1 de multiplicado, perdón, por WR más 1. ¿Ok? Y por este lado, esto simplemente es alfa y sub 0 por 1. Eso es lo que tengo. Entonces lo que me sugiere aquí es que haga la diferencia, ¿no? Que haga la diferencia. A ver, déjenme ver si me es conveniente esto. Ujú. No, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, a esta ecuación que está aquí, todo la multiplico por perdón, por alfa y sub 0. Vamos a darle un nombre. Asterisco.
Ahora, asterisco lo multiplicamos por alfa i sub 0. Si multiplicamos la igualdad, ¿no? No es una ecuación, es una igualdad. La igualdad asterisco por alfa i sub 0 se tiene alfa i sub 0 por u. Multipliquen nada más, ¿no? Al w sub 1 por alfa i sub 0 más alfa i sub 0 por w i sub 0 menos 1 más alfa i sub 0 por w i sub 0 más 1 más y así hasta el final alfa i sub 0 w i sub 0 más 1. Y ahora sí, esta ecuación que le vamos a llamar triángulo y esta igualdad, perdón, igualdad que le llamamos cuadrado, como son iguales, ¿no? Ustedes observan que son iguales. Una se obtiene aplicando la matriz A y otra se obtiene multiplicando i sub 0. El resultado es el mismo, ¿no? I sub 0 por u, i sub 0 por u. Eso quiere decir que esta suma debe ser igual a esta otra suma. ¿Ok? Eso debe suceder. Entonces veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Ajá. Ujú. Entonces me quedaría 0 igual a alfa 1 menos alfa sub i sub 0 por W1 más alfa i sub 0 menos 1 menos alfa i sub 0 multiplicado por W i sub 0 menos 1 más, bueno, y aquí comienzo a restar los coeficientes, ¿no? Alfa i sub 0 más 1 menos alfa i sub 0 alfa r más 1 menos alfa i sub 0 por W i sub 0, perdón, r más 1. Ya está. Eso debe ser 0, pero observa que estos son elementos en una suma, ¿no? Y además estos coeficientes, por hipótesis, son diferentes, ¿no? Todos los autovalores son diferentes. O sea que lo que está de amarillo es diferente de 0. ¿Ok? Y esto es un elemento, todo lo que está aquí es un elemento de E alfa 1, suma directa con E de alfa 2, suma directa con hasta E de alfa R. Aquí me falta uno más, ¿no? Que tengo que sacar. E de alfa sub 0 y sub 0, que lo saco, más E de alfa R más 1. Recuerden, este subespacio es el que no aparece. Esto es en suma directa, ¿no? Ese subespacio no está. Entonces, como está en suma directa, la única forma de escribir el 0 es que cada sumando sea 0, ¿no? Esto es 0 más 0 más 0. Entonces resulta que alfa sub j menos alfa sub i sub 0 multiplicado por w sub j debe ser igual al vector nulo para todo j que pertenece al intervalo de 1 hasta r más 1, pero con j diferente de i sub 0. ¿Ok? Porque no aparece i sub 0, ¿no? En el primer sumando. Entonces, como esto es diferente de 0, lo puedo pasar a dividir y me queda que cada uno de estos w sub j debe ser 0, ¿no? 1, 2, i sub 0 menos 1, i sub 0 más 1. Pero ¿esto qué significa que estos w sub j sean ceros? Eso significa que, ¿cuánto vale u entonces?
Si tú reemplazas esto en asterisco, en la igualdad de asterisco, resulta que U es la suma de cero más cero más cero más cero más cero. Entonces la igualdad de asterisco implica, ¿no? U igual a W1 más W2 más WI sub 0 menos 1 más WI sub 0 más 1, R más 1 es igual a 0. Así que U vale 0. Entonces con esto acabo de demostrar, ¿no? Ha sido muy pesado tal vez, que si un elemento pertenece a esta intersección, entonces ese elemento tiene que ser el 0. No hay más, es el único. ¿Ok? Es el único, es el 0. Ya está. Ya lo demostré por inducción, ¿ah? Ojo, esta es la demostración por inducción. En el examen parcial alguien me escribió demostración por inducción, pero me quiso demostrar o trató de demostrar la hipótesis inductiva. Eso no se hace, ¿no? La hipótesis inductiva es algo que tú utilizas. Lo que demuestras es la tesis inductiva. ¿Ok? Entonces con eso tenemos demostrado esta primera proposición. Si yo tengo una matriz, tengo autovalores diferentes, encuentro todos los autovalores y me quedo con los que son diferentes, ¿no? Algunos tienen más multiplicidad que otros. Entonces el subespacio asociado, el autoespacio, esos están en suma directa. Ahora, no sé si esa suma me da todo el espacio vectorial, no lo sé. Quiero saberlo también. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Más o menos, espero que se esté entendiendo. Lo importante, como les dije, es que vean qué cosa estamos haciendo desde arriba, ¿no? Desde arriba. Esto es una cuestión un poco técnica, la demostración. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente lo que ya había escrito antes. Y aquí tengo una proposición más. ¿Ok? Voy a borrar esto. Ya no lo necesito. Entonces ya vimos que todo autovalor lambda de una matriz del polinomio característico, ¿no? Es una raíz del polinomio característico, claro. Y ahora sabemos que cada lambda tiene un subespacio. Entonces quiero saber qué relación tiene la dimensión de este autoespacio, porque este autoespacio tiene una dimensión, y la multiplicidad de lambda dentro del polinomio característico, ¿no? Claro, entonces es una pregunta válida. Aquí como observación, ¿no? Vamos a poner observación antes de ver esa proposición. O sea, tú tienes la matriz, tienes un polinomio característico, que lo puedes factorizar. Yo qué sé, lo factorizas así, ¿no? X menos lambda 1, la alfa 1, y aquí, sí, vamos a poner alfa 1, ¿no? X menos lambda 2 al alfa 2, X menos lambda R al alfa R. No quiero ponerle alfa, otra letra, beta 1, beta 2, beta R, ¿no? Estas son las multiplicidades algebraicas, ¿no? Esa es la multiplicidad como raíz del polinomio característico. Y ahora acabamos de definir para cada lambda autovalor, tenemos asociado un espacio o un espacio vectorial. Tal es que A de V es lambda V. Entonces, este espacio vectorial tiene asociada una dimensión, ¿no? Tiene asociado otro número. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tiene este número
con, digamos, ¿no? Si esto es alfa 1, alfa sub i, lambda sub i, ¿qué relación tiene esto con beta sub i? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué relación tienen? La diferencia es cero, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Son iguales o son diferentes? Vamos a ver esto con la siguiente proposición, ¿ok? Sería estupendo que sean iguales, ¿no? Y si no son iguales, ¿qué sucede cuando son iguales? Esa es otra pregunta. Si no nos salen iguales, la pregunta es, ¿qué sucede cuando son iguales? ¿Tiene algo de particular que sean iguales? ¿Qué de particular tiene que sean diferentes? ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta. La respuesta es que si tienes una matriz lambda un autovalor, ¿ok? Entonces, tú factorizas, ¿no? Factorizas lambda, ¿no? Y encuentras la multiplicidad. Entonces resulta que la dimensión del autoespacio siempre es menor o igual que R. Siempre es menor o igual, ¿no? Puede ser igual, pero tiene que ser, no puede ser mayor. Siempre es menor o igual. Entonces la respuesta a esta pregunta es que siempre es menor o igual. Y la proposición me dice que vamos a demostrar esto. ¿Ok? Esto es lo que vamos a demostrar. ¿Ok? Eh, Voy a tomar unos minutos de descanso porque me siento un poco cansado. ¿Ok? Voy a tomar unos minutos de descanso. Ya, lo que queremos probar es que si yo tengo un autovalor, la dimensión del autoespacio es menor o igual que la multiplicidad del autovalor dentro del polinomio característico, ¿no? Eso es lo que quiero probar. Ya. Ujú. Entonces, la demostración va más o menos así. Demostración, ¿no? La demostración va más o menos así. Bueno. Entonces, lo que hago primero es, como es una matriz, tengo que asociarle una transformación lineal. Entonces, sea T de Kn hacia Kn. La transformación lineal definida de esta manera, ¿no? Es simplemente multiplicar la matriz A por X. Ya está. ¿Ok? Y lambda sub i, o lambda simplemente un autovalor. Un autovalor de A. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que tiene su autoespacio asociado, ¿no? Coma E sub lambda, el subespacio asociado. Entonces es un subespacio dentro de K. ¿Ok? Este como subespacio tiene una dimensión. Entonces sea S esa dimensión. Entonces quiere decir que hay una base de este subespacio conformada por S vectores, ¿no? Y digamos V1, V2 hasta Vs, base de E sub S, de E sub lambda. ¿Ok? Y aquí vamos a utilizar todo lo que hemos mencionado antes en el curso. Bueno, como E sub lambda es un subespacio de Kn, entonces puedo completar esto a una base de Kn. Entonces, así, existen vectores, yo qué sé, ahora vamos a llamarles mm, Vs más 1, ¿no? Coma y así continúas hasta Vn, linealmente independientes, ¿no? De Kn, tales que todo este conjunto, B sub S más 1, hasta B sub n, es base de E sub lambda. Perdón, base de Kn.
Ya está. Y esta es la parte importante. ¿Por qué necesito una base de todo esto? Porque ahora, ¿no? Puedo tomar la representación matricial de la transformación lineal T con respecto a esta base. ¿Ok? Entonces vamos a llamarle esto la base B. De esta manera, la representación matricial de T con respecto a la base B, ¿qué forma tiene, no? Primero me pregunto qué forma tiene esta base, esta matriz, ¿no? ¿Qué forma tiene esta matriz con respecto a esta base? Ya, entonces tú dices, ah, bueno, para saber esa representación, lo que tengo que hacer aquí es calcular cuánto vale T para la primera fila, ¿no? La primera fila, perdón, la primera columna es aplicar T en V1, que está aquí. Pero ¿cuánto vale T en V1? Bueno, T en V1 es A en V1, pero V1 es un elemento de la base de E lambda. Así que esto es un autovalor un autovector de lambda. Así que esto es lambda por V1. Ajá. Entonces, esto va a suceder para las primeras S, para las primeras S columnas, ¿no? Es decir, en esta columna debería escribir el vector T de V1 con respecto a toda esta base. Y con respecto a esa base, simplemente es lambda en la primera posición y después ceros, ¿no? Eso es T de V1. Así lo voy a escribir, ¿no? T de V1 representado como matriz columna es esto. Si calculo cuánto vale T de V2, eso va a ser lambda por V2. Lambda 2 está en la segunda posición de la base, así que va a ser 0, lambda, 0 y luego ceros. ¿Ok? T de V3 también. Y todo eso va a suceder hasta la posición es S-ésima. S-ésima. T de Vs es lambda por Vs. Entonces, hasta este bloque vamos a tener eso, ¿no? Las primeras S columnas. Entonces, esto sería lambda en la diagonal, ceros aquí, 0, 0, ¿no? Es lambda por una diagonal. Bueno, ¿y qué pasa con respecto a los otros vectores? Pues en la realidad es que no sabemos qué sucede. Aquí puede haber una matriz B, aquí una matriz C. Pero lo que sí sabemos es que aquí, en esta esquina inferior izquierda, todos los elementos van a ser ceros. O sea que aquí hay una matriz nula. ¿Ok? Así va a ser la matriz de la transformación lineal T con respecto a esa nueva base. ¿Ok? Entonces es importante porque ahora tienes un bloque que es la identidad multiplicada por lambda. ¿Cuántas columnas? Es una matriz S por S, ¿no? Esta matriz es S por S. Es algo que tenemos que observar claramente. A ver, este es un bloque S por S. Y lo voy a poner como observación, ¿no? No es que se forme parte de la demostración, sino que para dejar en claro que ese es un bloque S por S. ¿Ok? También hemos mencionado de que si yo tengo una matriz o una transformación lineal, el polinomio característico de esta transformación lineal es independiente de la base con la cual estoy hallando la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, el polinomio característico de esta transformación lineal T, puedo utilizar esta matriz. Entonces, podemos emplear esta representación matricial. Podemos emplear la matriz T con respecto a esta base
para hallar el polinomio característico de t. ¿Ok? Característico de t. Entonces lo que tienes que hacer es la matriz no asociada a la base menos lambda veces la identidad, menos x veces la identidad. Entonces el polinomio característico de la transformación lineal t en x es el determinante de esa matriz menos x veces la identidad. Calculas, ¿no? Vamos a calcular. Y esta matriz menos lambda veces la identidad es básicamente el determinante de una matriz de este tipo. Lo voy a escribir aquí grande, ¿no? Sería lambda menos x en la identidad, aquí lambda menos x, aquí 0, 0, ¿ok? Aquí continúa estando 0, ¿no? Aquí sería b menos x por la identidad, una identidad de algún orden, ¿no? Una matriz cuadrada. Aquí simplemente se quedaría c, ¿ok? ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? Ya lo hemos definido, y lo hemos visto antes. El determinante de una matriz eh, triangular superior por bloques es el determinante de esta matriz por el determinante de esta otra matriz. ¿Ok? Entonces, este polinomio sale ¿cuánto? Sale, pues, lambda menos x. Recuerda, este es un bloque S por S, así que sale lambda menos x elevado a la S por el determinante de esta otra matriz, que en realidad no sé cuánto es. ¿Ok? Ya está. Por otro lado, puedo utilizar la matriz A para calcular el polinomio característico de t, ¿no? En realidad, ese polinomio característico me va a dar el polinomio característico de A. Entonces, por otro lado, podemos decir esto. Aquí voy a añadir una página, ¿no? Por otro lado, el polinomio característico de la transformación lineal t es el determinante de A menos x veces y. Pero en este polinomio característico yo sé que lambda tiene multiplicidad r, ¿no? Lambda tiene multiplicidad r. Entonces va a ser lambda menos x a la r, multiplicado por un polinomio q, donde q evaluado en lambda es diferente de 0. ¿Ok? En este polinomio, yo no sé si este polinomio anula todavía a lambda. No lo sé. O sea que no sé si este s va a ser la multiplicidad de lambda. Esto sí sé que es la multiplicidad, ¿no? Lo hemos llamado beta, ¿no? Beta. Si beta es la multiplicidad, ¿no? Aquí, beta es la multiplicidad. Es la multiplicidad de lambda. Entonces, o así, este polinomio, debe dividir a todo esto. Lambda menos x a la s multiplicado por este determinante, bueno, que es un polinomio, ¿no? Tiene que ser igual a lambda de menos x elevado a la beta por un polinomio q que nunca anula a lambda. Eso quiere decir que S tiene que ser menor o igual que beta. Es decir, que la dimensión del espacio, del autoespacio asociado a lambda, es menor o igual que beta. Que la multiplicidad de el autovalor dentro del polinomio característico. ¿Se entendió? ¿Sí? Espero que se haya entendido. Es bien sencilla la observación, pero involucra algunos cálculos, algunas cosas que ya hemos visto antes. ¿Ok? Esa sería la demostración de este resultado. También lo podemos encontrar aquí abajo en las notas que tengo, pero está un poquito complicado de ver, ¿no? Ahora sí lo he escrito correctamente. ¿Ok? Ya está. Y creo que aquí nos vamos a quedar, porque el siguiente teorema es un poquito más largo todavía. Pero me da un criterio de diagonalización. ¿Ok?
Entonces, por el momento nos vamos a quedar aquí. Sí, en la siguiente clase ya vemos polinomios minimales. ¿Ok? Entonces, por el momento nos quedamos aquí.